Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos el día de Pascua de Resurrección, domingo, y hoy día vamos a hablar específicamente de la resurrección de Cristo como habíamos prometido. Oramos primero para que tú, Señor, seas el que tomes el control de toda esta reunión y que tu Espíritu Santo sea el que hable. Muy bien, comenzamos entonces con el primer versículo. 1 Corintios, versículo 1. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Pablo les quiere aclarar y enseñar algo que ya sabían, pero para ponerlo más claro todavía. El Señor, cuando te habla su palabra, cuando te habla, te enseña, y con cada vez que la vuelves a leer te enseña más y te profundiza más lo que tienes que saber. En ese entonces, cuando la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ellas. Son dos cosas que tenemos que hacer. Recibirla con placer. Con placer no porque nos da placer físico intelectual, con placer porque sabemos que es la palabra de Dios sobre nosotros. Y firme significa es la palabra de Dios y de allí no me muevo. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. O a menos que desde un principio ustedes nunca lo hayan creído. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú recibes la palabra, la recibes con convicción, con fe. Esto es palabra de Dios y es verdad. O sea, sí lo he creído. O bueno, me suena bien, me agrada, pues parece. Sí, lo voy a practicar un poco. Es como lo has creído. Si lo has recibido a Jesús de verdad. O bueno, sí, me han contado de este Señor Jesús. Bueno, parece bonito. No es ese el asunto. Es si de un principio ustedes no han creído. Creído no es pensar, voy a ir al cine, creo que sí. No. Creer es una absoluta certeza. Y no solamente certeza. Viene del griego pisteo, que significa introducir dentro de uno. Entonces yo creo, Jesús, dentro de mí. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Tu palabra es verdad, entra en mí. Creo, la introduzco dentro de mí. Ya se vuelve parte mía. Por eso dice, la buena noticia los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. O sea, creyeron que sí, Jesús va a venir, pero de repente salva, de repente no salva. No, es o lo tomamos o no lo tomamos. La salvación es por gracia, pero por una gracia que viene de creer, de pisteo, de introducir dentro de uno. Bueno, de eso está hablando Pablo. No vamos a tocar más el tema, es un tema extenso. Yo les transmití, dice Pablo, a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo dice, el Torá, la ley, la palabra de Dios que tenemos escrita, que viene desde Moisés, dice claramente que Cristo iba a morir por nuestros pecados e iba a resucitar y ser levantado de los muertos, como dice las Escrituras. Que dice antes que lo más importante que se me había transmitido a mí también. O sea, acá está el centro de toda la doctrina cristiana. Yo no me gano nada por mis obras, es la muerte redentora de Cristo, que Él paga por mis pecados y yo acepto esa muerte por mí, o sea, tomo esa muerte, y resucita a Jesús, por mostrando que no es un profeta que vino, sino es el mismo Hijo de Dios que muere, se hace el cordero sacrificial y resucita. Esta es la base de toda nuestra fe. Si no creemos esto, si no tenemos esto claro, estamos bien salidos del plato, del centro de lo que es la doctrina cristiana. Entonces, eso es lo que está hablando. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. De eso he hablado en la clase de esta semana, el día jueves. ¿Y qué dice? Y que se apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y luego a los 12. O sea, se apareció después de resucitado a Pedro, después a los 12. Después se apareció más de 500 hermanos a la vez. O sea, hubo una super reunión. La mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Significa que no es un tipo tan lejano de la resurrección del Señor. Son gente viva. Hay testigos vivos, gente que está viva y que lo ha visto, que puede testificar de esa presencia, de esa resurrección de Jesús. Luego se apareció a Jacobo. Ojo, primero a Pedro, después a los apóstoles, después a los 500, luego Jacobo. Santiago, no es de los apóstoles. ¿De qué Jacobo está hablando?
hay Jacobo de entre los apóstoles, pero está diciendo otro Jacobo. Este Jacobo es el hermano físico de Jesús, que luego viene a ser cabeza de la iglesia por un tiempo. Recordemos que cuando vino Pablo a hablar sobre la presión que querían poner los cristianos judaizantes a los gentiles, que cumplieran la ley, se circuncidaran, etcétera, etcétera, Pablo habló y al final Jacobo, y Pedro habló también, y al final Jacobo dijo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí, tal y tal, y dictaminó tal cosas. Él era el jefe de la iglesia. Desde Jacobo está hablando. Luego se pareció a Jacobo, después a todos los apóstoles de nuevo. Y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, abortivo, dice esa traducción. O sea, se me apareció a mí como un niño nacido fuera de tiempo. Pablo, es mi creencia, que si Jesús lo hubiera conocido a Jesús cuando tuviera un niño, un adolescente, un hombre joven, lo hubiera aceptado como su Señor. Pero Dios tenía su tiempo para Pablo, lo preparó, lo llevó con instrucción dentro del movimiento fariseo, le dio mucha formación de palabra de la Torá, de la antigua. ¿Para qué? Para que en el momento que él tenía que predicar con conocimiento previo de la palabra, con conocimiento pleno de la palabra y con su Espíritu Santo. O sea, había una conjunción de Espíritu Santo y palabra. Y él podía redarguir, le podía enseñar a los judíos, esto ya está dicho, y confirmarlo por medio del Espíritu Santo y las señales. Entonces Pablo estuvo preparado para ser ese apóstol especial que podía llegar a una cierta población. Aunque dice abortivo como nacido fuera de tiempo, ahí Pablo habla de su intención, no, siento que no me lo merecía, pero Dios lo estaba preparando, y lo preparó para la gran misión. Y él mismo dice, admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Se está echando la culpa. Es bueno que, digamos, sentamos mal si hemos hecho algo mal. Pero, ahí dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios le hizo aprender y luego todas las señales del Espíritu Santo en él. Y la gracia que él me concedió, que Dios me concedió, gracia, regalo, no fue infructuosa, no ha sido en vano, no ha sido por las puras. Qué fuerte es esto. Vamos a leer un momentito. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, los apóstoles. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En primer lugar dice, la gracia de Dios no fue infructuosa, sino que dio fruto. Yo, al reconocer que había fallado, dejé que esa gracia funcionara más. Ya no basándose en mi antiguo hombre, mi judío, había fallado, había visto las cosas mal. Pero mi nuevo hombre, según Cristo, es completamente diferente. Entonces uso lo que tenía antes y lo hago crecer mucho más. No fue infructuoso, dio mucho más fruto. Y al mismo tiempo se decidió a trabajar mucho más que los otros apóstoles. Pero ahí mismo reconoce con humildad, pero no he sido yo, es la gracia de Dios en mí. Precioso, precioso. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, o sea, hablando de él o de los otros apóstoles, esto es lo que predicamos. O sea, todos hablamos lo mismo. Esto es lo mismo, predicamos todos. Estamos unidos en un solo mensaje, en una sola doctrina. Ese es en la palabra. Nosotros tenemos la palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y ahí nos tenemos que apoyar. Solamente en la palabra, no en nuestras ideas y suposiciones, en la palabra. Y esto es lo que ustedes han creído. O sea, han creído lo que le hemos enseñado. ¿Qué le hemos enseñado? La palabra, que nos estamos todos enseñando lo mismo. Ahora bien, y ahí comienza el tema de la resurrección. Si se predica que Cristo ha sido levantado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Dentro de los saduceos se hablaba, la secta de los saduceos decía que no había vida después de la muerte, que acá se acababa. Y Dios le dice, Jesús le dice, que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como dice, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos. En la transfiguración se le apareció Moisés y Elías, completitos. Estaban durmiendo, estaban en coma, no. Se levantaban y hablaban con Él como si estuvieran aconsejándolo, estaban vivos. Vivos. Entonces está hablando. No hay congruencia si hablas de que Cristo ha resucitado y no hay resurrección. Y ahorita lo voy a explicar con mucho detalle. Porque dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O hay resurrección o no hay resurrección. No me vean que cusicusa está diciendo. Porque esto es una doctrina que entraba por el lado judío y por otros lados también de otras religiones
no cristianas, no judías. Y repite, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. O inútil, vana o inútil. Si Cristo no ha resucitado, estamos hablando tonterías. Por eso, dijo hace un ratito, nuestra fe está basada en que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y murió por nosotros, por nuestros pecados. Esa es toda nuestra fe. Y si no creemos eso, por las puras estamos creyendo. O sea, nuestra fe es vana. ¿Qué significa? No sirve para nada. No nos va a llevar a ninguna parte. No va a conseguir nada. Si Cristo no resucitó, entonces vana es la predicación, vana es nuestra fe. Este es el centro. Y Pablo continúa diciendo, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué está diciendo acá? Que si los muertos no resucitan, entonces nosotros somos falsos testigos, somos unos evangelistas mentirosos, somos unos farsantes. Si no creemos en Cristo resucitado, entonces somos unos farsantes. Lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si los muertos no resucitan, Cristo no hubiera resucitado. Vuelve a repetir lo mismo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y lo vuelve a insistir. Ya lo repitió 4 veces. Cuando se repite algo sucesivamente es como decir, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto. Es para ser muy redundante. Esto es una carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. No crean que ya son porque hacen cosas bonitas, sus pecados han sido limpiados. Tus pecados no pueden ser limpiados si no es por la sangre que Cristo derramó y que tú tomas ese sacrificio para ti. Si no, no hay perdón de pecados. Entonces le está diciendo, si Cristo no ha resucitado, no es el Cristo, no es el Hijo de Dios, es un profeta, es un hombre que habla bonito, un maestro, pero no es. Y el único cordero que puede morir por nosotros es el Hijo de Dios, como dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, Jesús Cristo, su Hijo de Dios es Dios, ¿no? Su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, todo aquel que Él lo reciba, lo introduzca dentro de su vida. Entonces, el pecado continúa, no ha llegado a ninguna parte, no has logrado nada. Eso es lo que está diciendo Pablo, no has logrado nada. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. No han ido al cielo, no han ido al Edén, al huerto del Edén, ni a un sitio bonito. Todos están perdidos. Si Cristo no ha resucitado, todos están perdidos. Los que murieron creyendo en Cristo, perdidazos, porque si no ha resucitado, no sirve para nada. Y ahora sí, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque este grupo estaba enseñando que es en esta vida que para Cristo, lo que no da Cristo en esta vida, nuestra paz, esto, ya eso es suficiente. Pero Pablo está diciendo, para esta vida, sí, es bueno. Pero comparado con lo que Dios está ofreciendo, esta vida es una gota de agua en el océano. Entonces, si estamos dando todo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque si nuestros pecados no son perdonados y no vamos al cielo, ¿acá qué hacemos portándonos bien? ¿Para que nuestra moral se sienta bien? ¿Para que nuestra ética se sienta bien? Disfruta, dice. Después vamos a verlo después como dice. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Lo primero que hizo Pablo es contar a quién se apareció y cuántos testigos habían. Y que él mismo había sido testigo del asunto. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. 20. Él es el primer fruto, primicia, de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron y que ha resucitado. Primicia significa, no que murió primero, porque obviamente había muerto muchos antes que él. Es el primero que resucita en su poder. Porque él había resucitado a otros. En los huesos de Ezequiel resucitaron muertos también. Pero está hablando el primero que resucita con cuerpos celestiales en su poder. Es la primicia. Y vamos a ver que hay más primicias dentro de un ratito. El primer fruto, primicia de una gran cosecha. Está hablando, no digo de 4 o 5 gatos, que es una gran cosecha. Gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Cuando vemos la escena de Apocalipsis, cuando hay millones de millones ahí esperando al Cordero para que el Cordero entre a la tierra y la tome en posesión, estamos hablando de una gran cosecha, que ya está hablando del Apocalipsis, es precioso. Lo vamos a ver en otra clase. Así que,
Ya ve, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Un hombre trajo la muerte, otro hombre trajo la vida. Así que, como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, venimos de Adán, carnalmente, todo lo que pertenece a Cristo recibirán vida nueva. En otras palabras, volverán a vivir. Volverán a vivir con la vida que tenían antes del pecado de Adán. ¿Ok? Adán, por el pecado, Dios le dijo a Adán, puedes comer todo excepto este árbol. Si comes este árbol, morirás. Ciertamente morirás. Y el día de hoy le dijo, no vas a morir. Y no creyeron y comieron, Eva y él comieron los dos del fruto y de ahí viene la muerte. Y la muerte viene en todos sus hijos. Su carne, ¿qué va a producir su carne? Una carne que tiene muerte no va a producir una carne mortal, produce carne mortal. Y tenemos todo eso. Pero Cristo vino y ahí vamos a verlo dentro de un ratito. Pero cada uno en su debido orden. Dios no es Dios de desorden, Dios es Dios de orden. Primero, Cristo. Después las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Okay. Primero Cristo. Okay. Muere y cuerpo incorruptible. Luego las primicias. Acá hay un versículo, no dice claro quiénes son las primicias, dice las primicias, pero cuando tú lees Mateo, el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 26 o 27, ahorita estoy dudándolo, dice que cuando Jesús muere, un grupo de santos de la antigüedad que habían muerto resucitan y se permanecen en las tumbas hasta que Jesús resucita. Aparentemente esas son las primicias. Y dice que salieron de las tumbas y se presentaron a mucha gente y fueron mucha gente de testigos. Estas son las primicias, aparentemente por algunos. Algunos dicen primicias son los primeritos que han salido, los primeros que han muerto, los primeros mártires. No lo sabemos. Pero siempre hay primicias. Es lo primerito que se entrega. Es como decir, de una cosecha, antes de cosechar salen unos frutos primero, sacas estos, esos son las primicias. No quiere decir que el resto no se va a comer y no sean buenos, son buenos. Pero estos son los primeritos, las primicias. O sea, primero Cristo, después las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Como está hablando de resurrección, casi todos estamos de acuerdo que son esos muertos del Antiguo Testamento que murieron creyendo, y cuando vino Cristo, esa fe recién se produce la resurrección de ellos. Que eran del Antiguo Testamento creyentes, ¿no? En Él. No sabemos quiénes fueron, pero lo mencionan en Mateo. Ok, entonces pensamos que eso es. Cuando Él venga, los que le pertenecen. Cuando Él venga, cuando Él regrese. ¿Quiénes? Los que le pertenecen. O sea, ¿quiénes le pertenecen a Cristo? Todos los que han sido comprados por precio. En otras palabras, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Esos son pertenencias de Jesús. O sea, todos los que han sido comprados por precio, por el precio de su sangre. Entonces, después de eso, lo que se resuciten los que le pertenecen, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Después de la resurrección. ¿De quién? De los que le pertenecen. No está hablando de resurrección universal. De los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Cuando Jesús acabe su trabajo, va a entregar el reino a su papá Dios. Papá Dios le ha entregado el reino momentáneamente a Jesús para que haga y termine y pueda regir. Y luego, cuando todo se acabe, va a volver a entregar el reino al Padre. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Porque es necesario, dice la Biblia, necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, que no quede ni un solo enemigo victorioso. Todo el enemigo desaparece. Toda maldad, todo pecado. O sea, Cristo para todo eso y de ahí entrega el poder al reino. El último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, si estudiamos un poquito la Biblia, dice, muchos dicen, ay, pues ya se acaba cuando Jesús viene y se lleva a su gente y ya venció la muerte. Venció la muerte, sí, para los creyentes. Pero todavía muere gente en la ira de Dios acá en la tierra. O sea, todavía hay muerte. Luego viene el milenio. Y el milenio, la palabra dice que los que mueran de 100 años serán considerados niños. Todavía hay muerte. En mucho mejor estado, pero el milenio todavía hay. Luego viene la guerra de Gog y Magog. Y recién en el nuevo reino celestial, que el nuevo reino que habla Pedro, que está mencionado también en el Apocalipsis, después del gran juicio final, entonces ahí, sí, la muerte se acabó. El último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ahí viene. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Dios ha puesto todas las cosas bajo autoridad de ¿quién? De Jesús. Claro,
Cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. O sea, el papá le dice, hijo, tú te encargas de todo, pero yo sigo siendo Dios Padre. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo la autoridad de Cristo, o sea, ya está todo listo, el Hijo, Jesús, se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Cuando se arregla todo, ¿cuándo se lo entrega? En el gran juicio final, tuyo es, Señor. Ahí está el Padre sentado y Jesús a su diestra, pero tú eres el Padre, tú eres el Creador, a ti. Ahora arrancamos todo de nuevo. Es un nuevo arranque completo. Ese es precioso, dice nuevos cielos y nueva tierra. O sea, lo que Dios está prometiendo no solamente es una resurrección para este mundo, sino un cambio radical. De otro modo, este es el versículo más difícil de esta clase. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ya, acá hay dos. He leído muchísimo acerca de este versículo, múltiples explicaciones, pero hay dos que son las más, digamos, cercanas. Que había una costumbre de que se había muerto alguien y no había sido bautizado, pero que era creyente, pero no había hecho el acto físico del bautismo, entonces algunas personas hacían el bautismo en sí mismo en nombre del que había fallecido. Había esa costumbre por alguna época, algunos dicen que era eso. Y si es así, dicen, pero si los muertos no resucitan, ¿para qué hacen eso? No estamos diciendo que eso está correcto, ¿no? Estamos diciendo que esa es una de las interpretaciones y que posiblemente había gente haciendo eso. La otra interpretación es, ¿por quién te bautizas? ¿No te bautizas en el nombre de Jesús? ¿Qué era lo que se bautizan por los muertos? Y que entonces, si Jesús no ha resucitado, ¿para qué te bautizas en su nombre? La verdad que la explicación no es muy clara, pero lo importante es esto: si estás haciendo una ceremonia que es para un muerto, ¿para qué? Si ya no resucitan, si ya no vive, ¿cuál es el sentido de hacer algo? O sea, ¿cuál es la lógica, en otras palabras? Si ustedes están creyendo que no resucitan, ¿para qué están haciendo bautismo para los muertos? O sea, estará mal que están haciendo bautismo por los muertos, pero su razonamiento no son congruentes. Ya, dejémoslo ahí. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pregunta Pablo. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo dice que la mayor gloria que tiene acá es lo que ha logrado ganando discípulos y almas para el Señor. Su gloria es haber hablado y que se han ganado almas para Él. Esa es su gloria. Entonces, lo que va a llevar al cielo es esa gloria. Entonces, ¿por qué os prometo? ¿O por qué os aseguro? ¿O por qué os juro? Por la gloria. O sea, miren, no estoy mintiendo. Si fuera una mentira, yo renuncio a todo esto. Renunciar al premio que Dios te quiere dar, difícil. Por ahí va la cosa. Os aseguro entonces que cada día muero. Cada día muero. Estoy muriendo cada día. Y muero a mí mismo, se refiere acá. Tengo que morir para poder ser vivo. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y acá está hablando contra fieras, no fieras físicas, animales, sino con fieras, son personas que se portaban como fieras, en otra traducción, ¿qué me aprovecha? O sea, esforzarme y luchar contra la gente, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Cuál es el sentido de estar esforzándose con un Dios que no existe y que no resucita y que no va a dar vida? Vamos, aprovechemos, hagamos negocio, vivamos una buena casa, tengamos una buena esposa, y si te gusta tener tus hijos, diviértete, come y bebe, ¿no? Disfruta la vida y punto. Si no hay resurrección, no tiene sentido una vida para Cristo ni para Dios. ¿Para qué? ¿Para un momento acá? Disfruta, dice. Esa fue su expresión. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, si la gente está yendo con gente que está hablando de esto y te está guiando para el mal, no se dejen engañar, no se junten con esas personas, porque ellos los van a corromper. De paso, es bueno el consejo, ¿no? Cuando hay, ¿para qué te juntas con personas que no te están levantando? Tú vas con esa persona para levantarlos, pero si ellos no se dejan levantar y te están bajando a ti, es el momento de retirarte, porque te están influyendo. Pero si tú puedes mantenerte con el objetivo de levantarlos a ellos, está bien el asunto. Y ahora le dice, vuelvan a su sano juicio, versículo 34, como conviene. O sea, es conveniente que recuperen su juicio. ¿En dónde están? Dejen de pecar. ¿Qué es pecar? Es cerrar el blanco. Si piensas que no hay
resurrección, está cerrando el blanco. ¿Para qué estás haciendo eso? Dejen de pecar, dejen de equivocarse. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza, ustedes lo digo. Qué vergüenza que no entiendan ustedes a Dios hasta ahora. ¿Cómo va a ser Dios todo lo que hizo? Murió Jesús por nosotros, se sacrificó. ¿Para qué? ¿Para esta vida nada más? No, para la eternidad. ¿Qué dijo Juan 3:16? De nuevo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La promesa básica está en Juan. Ya estaban hablando por otro lado. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Y ahí se pone, sí, resurrección, pero sí, entonces ¿cómo? En otras palabras, empiezan, primero, ¿crees o no crees? Ya. Si crees, vas a resucitar. Ahora, sí puedes preguntar, ¿y cómo resucitaremos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, en otras palabras, dices, este cuerpo va a regresar igual. Y Pablo dice, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y ahorita lo voy a explicar. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Esto se va a morir. Sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano. Tú no siembras la planta del trigo. O sea, tú no siembras la persona. ¿Tú siembras qué? La semilla. Pero Dios le da a esa semilla el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Esto es interesante, porque todos los árboles de nogales tienen una forma, todas las plantas de trigo tienen una forma, pero si la examinan con cuidado, no hay una igual a la otra, como no hay dos gotas de agua iguales. Cada uno tiene su propio cuerpo especial. Qué tan selectivo es este versículo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Es verdad, pues son carnes diferentes. Y cuando lo estudiamos biológicamente son diferentes. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Uno es la gloria de los celestiales, otra es la gloria de los terrenales. Otro es su poder, su calidad. Hay una gloria en los cuerpos terrenales también, porque Dios lo ha hecho. Todo lo que ha hecho Dios es bueno, hay una gloria ahí. Pero otra es la gloria de los cuerpos espirituales. Otra. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Es igual. Dios no ha hecho dos cosas iguales. Nunca. Ni siquiera los gemelos idénticos son idénticos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y ahorita vamos a estudiar esa palabra corrupción e incorrupción porque hay varios sentidos ahí. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, cuerpo humano natural, y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Regresamos a la corrupción. En el momento que morimos, comienza el cuerpo a podrirse, inmediatamente. En ese mismo momento comienza a podrirse. No espera 1 hora, 2 horas, nada. Empieza a podrirse. Entonces, esto es corruptible. Este cuerpo, se cae un pedazo, se pudre. Se cae una uña, se acaba. Es corruptible. Se malogra y se lo comen los animales, se deshace. Es corruptible. Pero también nosotros somos corruptibles. Nuestro espíritu, nuestra alma, se corrompe con las malas influencias. ¿Correcto? Pero dice que se siembra en corrupción, o sea, nuestro cuerpo físico y espiritual tiende a la corrupción, resucita en incorrupción, tanto nuestro cuerpo físico como espiritual. Se siembra en deshonra, o sea, no somos capaces de muchas cosas, con muchas debilidades, resucita en gloria. Gloria significa limpio, perfecto. Se siembra en debilidad, cometemos errores, no tenemos fuerza para cambiar algunas cosas, no hemos podido vencer algunos de nuestros pecados, resucita en poder. Poder. Si uno está diciendo que hay un cambio radical, cuando morimos con ciertas debilidades, vamos a resucitar por su gracia, es completamente diferente. Se siembra cuerpo animal, o sea, esto es cuerpo animal, pero en realidad la palabra es cuerpo humano natural, resucita cuerpo espiritual, que es el que Cristo tuvo cuando resucitó, que atravesaba paredes, que se recorría distancia, que cambiaba de apariencia, o como el cuerpo que tuvo cuando estuvo con Elías y con Moisés en la transfiguración. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Dios lo hizo, alma viviente, sopló sobre él. Era alma viviente. En ese momento era alma viviente, hasta que pecó. El postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante, espíritu que da vida, sopla sobre ti y volvemos a ser alma viviente nosotros de nuevo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego espiritual. En este momento, nuestro cuerpo animal está acá, nuestro cuerpo humano, y va luego a ser espiritual.
No, primero espiritual y luego regresa. No, primero, y Jesús también, como encarnado, viene con cuerpo animal y luego en su resurrección pasa a cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. De frente, puesto, de frente. El otro lo formaron de la tierra. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. ¿Cómo es el hombre terrenal? Adán duda, desobedece, no sigue, no acepta sus errores. Resumamos. ¿Y quiénes son los celestiales? Cristo. Entonces, los que son terrenales son como el hombre terrenal, tenemos una parte terrenal. Y los que son celestiales, los que estamos pegados a Dios, son como el hombre celestial. ¿Qué hace Jesús? Muere por los demás, sirve a los demás. Entonces, tenemos parte del terrenal y tenemos parte del celestial. Entonces, ¿cuánto más nos portamos como celestiales o como los terrenales? Es una buena pregunta para hacernos. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos, acá está mal escrito, llevemos también la imagen celestial. Significa que aunque estamos en un cuerpo físico animal todavía, llevemos el cuerpo de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros para que nos vivifiquemos aquí y mostremos ese cuerpo vivificado en amor, en perdón, en misericordia, en orden, en lo que tenga Dios para mostrar a los demás. ¿Ok? Entonces no diciendo que nos quedemos acá, no esperemos la resurrección. Ya acá empecemos a hacer cambios, es lo que está diciendo la palabra. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, carne y sangre, no puede heredar el reino de Dios. No va a entrar, no entra. Y ahorita vamos a ver por qué. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. En otras palabras, estos cuerpos corruptibles no pueden entrar al reino celestial, porque ahí no hay corrupción, es incorruptible. Pero permítanle revelarle un secreto maravilloso. Hasta ahora no le había hablado eso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, todos van a ser transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se va a hacer muy rápido, cuando se toque la trompeta final. Esto es clarísimo, cuando se toque la trompeta final. En el Apocalipsis habla de las 7 trompetas y la 7ª trompeta es la última trompeta. Esa trompeta es justo al final de la tribulación, antes de la batalla de Armagedón. ¿Cuánto tiempo? No vamos a discutir ahorita, eso es otra clase. Pero la 7ª trompeta. Cuando suene la trompeta, o sea, va a ser con ruido, con fanfarria. Los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, incorruptibles. O sea, van a resucitar. Los muertos resucitan. Significa que toman un cuerpo, ese cuerpo celestial que todavía no tienen. Todavía están en espíritu, pero van a pasar a tener ese cuerpo especial que Cristo tuvo. Y nosotros, los que estemos vivos, sí que estamos vivos cuando viene el Señor, también seremos transformados. Eso que está hablando del cambio y arrebatamiento. Seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? En este momento, cuando nos lleva el Señor a las nubes, dice que nuestra carne ya no es corruptible y ya no va a morir más. No hay muerte. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya nada se puede corromper y ya nada puede morir. Nosotros somos nuestros cuerpos celestiales como el de Cristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Desaparece la muerte para todos los hijos de Dios que hayan existido desde antes hasta el momento de la venida de Cristo. Sorbida es la muerte en victoria. La victoria de Cristo y su venida, desaparece la muerte para todos los que estemos en ese momento. Entonces podemos decir, como dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Perdió. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el que causa la muerte del aguijón, es que mete el veneno, es el pecado. Y el poder de pecado, la ley. Ahora, ¿qué significa esto? Pablo dice claramente que mientras no hubo la ley, no sabía qué era el pecado. Y la ley determina que conozcas el pecado. Entonces, la ley hace que te des cuenta del pecado y de su poder. El poder del pecado es la ley, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero en Cristo tenemos una nueva ley. La ley del pecado murió y la ley de la gracia. Una vez que aceptamos a su sacrificio por nosotros, su derramamiento por nosotros, le hemos tomado y ahora son su propiedad, entonces cuando venga, si estamos muertos, seremos resucitados, y si estamos vivos, seremos transformados. Lo corruptible, la carne, a una nueva carne no corruptible, y lo mortal a inmortal.
como Cristo. Vida eterna. Y acá acabamos esta clase. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él se fue el pecado. El pecado es fallar el blanco. Pero si ya no somos corruptibles, ya no nos tienta el pecado y ya no somos mortales, ya no hay nada que nos pueda alejar de Dios, ni ahora ni nunca. Pero me refiero a alejar de Dios, ahora tampoco nos puede alejar nada de Dios. Pero alejar me refiero a alejar de esa perfección en Dios, de esa comunión completa, ya no salirnos jamás de su presencia. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Después de haber escuchado todo esto, que la promesa es enorme, nos está prometiendo vida eterna, nos está prometiendo cuerpos incorruptibles, nos está prometiendo que ya no vamos a morir, que vamos a estar en plenitud, que ya no va a haber pecado en nosotros, que vamos a estar en gozo permanente. Hemos ganado la batalla, Él ya ganó la batalla. Entonces permanezcan fuertes y constantes. Ahora manténganse fuertes, vestidos de toda la armadura de Dios. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y esa es una cosa, aunque sea chiquito, mediano, grande. No juzguen jamás la posición que están ahorita, porque si lo están haciendo para Dios no es inútil, es para su gloria. Y háganlo con entusiasmo, como para Dios y no para los hombres. Ahí acabamos 1 Corintios 15 y podemos declarar ahorita con este regalo enorme. Estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo no solamente es que Él es Dios y que murió por nuestros pecados, sino la promesa que Él no falla, porque Él no miente, que vamos a estar con Él todos los días, hasta el fin del mundo y de ahí por la eternidad. El momento que Él venga, nuestro cuerpo es nuevo, para los que hemos muerto en Cristo y para los que vivamos en ese momento, y así lo declara la palabra. En el nombre de Jesús, los bendigo a todos. Amén, amén y amén.